El siguiente ejemplo: radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de un aumento inesperado del estroncio en los dientes de hoja caducada de Estados Unidos en la década de los 90, de Mangano y otros autores. Ciencia del medio ambiente total. Nos dice que construyamos una distribución de frecuencia con 8 clases. Vamos a irnos a Minitab. Vamos a aceptar. Aquí ya tenemos que Minitab abrió el archivo. Tenemos nuestros 40 datos capturados. Y nos vamos a ir a gráfica, histograma, simple. Seleccionamos radiación en dientes de leche, etiquetas, le ponemos radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y automáticamente Minitab nos da nuestra gráfica. El ejercicio nos pide construir una distribución de frecuencia con 8 clases. Minitab nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Seleccionamos el X de las Y, editamos, seccionamiento. Número de intervalos, queremos 8, le damos a aceptar. Ok, automáticamente ya tenemos los 8 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cada barra le vamos a agregar, dice agregar etiquetas, aceptar, y tenemos nuestros datos. Después de haber organizado nuestra distribución de frecuencia de radiación en dientes de leche, podemos observar, si pasamos el cursor por cada una de las barras, que nos da la clase, nos da lo que es el límite inferior y el límite superior, en este caso 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170, 170, 180 y 180, 190. Cada bin o cada intervalo nos da el punto medio, que es la marca de clase. En este caso es 115, 125, 135, 145, 155. Del 150 al 160 podemos observar que el porcentaje es muy alto, de 32.5. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema. Histograma. Definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias.
Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Tercera encuesta nacional de examen de salud y nutrición. La edad. Está dada en años, estatura es en pulgadas, el peso en libras, sin es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minutos, sis es presión sanguínea sistólica en miligramos, días es presión sanguínea diastólica en miligramos, col es colesterol en miligramos, IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del músculo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, muñe es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Dice: realizar los histogramas de edad, estatura en pulgadas, peso en libras, peso IMC, índice corporal. Bien, aquí tenemos nuestros datos. Entonces le vamos a dar clic. Aquí ya nos abrió el programa Minitab los datos, y los datos que vamos a capturar primero van a ser, aquí están, la edad. Entonces vamos a irnos a gráfica de gráfica, cerrar, histograma con ajuste de campana para ver el comportamiento de la campana de Gauss. Seleccionamos y donde dice etiquetas le vamos a poner histograma edad. Le damos a aceptar. Y automáticamente Minitab nos arroja el histograma. Podemos observar que cada intervalo tiene un límite inferior de 15. El primer intervalo tiene un límite inferior de 15 y un límite superior de 21. El segundo intervalo tiene un límite inferior de 21 y un límite superior de 27. El intervalo 3 tiene un límite inferior de 27 y un límite superior de 33. Podemos observar que el histograma nos arroja la media 35.48, que es la suma de todos los datos dividido entre 40, la desviación estándar, que nos marca qué tan desviado o qué tan alejado están los datos de la media, y pues el número o el dato de la muestra. Aquí observamos que cada intervalo corresponde a la edad, y en los Y pues nos da la frecuencia, que va de 0 a 9. El siguiente ejemplo nos dice que capturemos la estatura en pulgadas. Entonces vamos a ir a gráficas, histograma con ajuste
campana de Gauss, le damos a aceptar, seleccionamos estatura y en etiquetas le damos a aceptar. Bien, automáticamente Minitab nos arrojó nuestro histograma de estatura. ¿Sí? En el eje X podemos observar los valores que van de 62 a 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, que representan la estatura, y la frecuencia que va de 0 a 14. A los intervalos les vamos a agregar las etiquetas, le damos a aceptar y automáticamente nos aparecen los datos. En este caso, el primer intervalo nos dice que tenemos un límite inferior de 61 y un límite superior de 63. El segundo intervalo nos da un límite inferior de 63 y un límite superior de 64. La marca de clases, recordemos que son los puntos medios que se encuentran en los intervalos. ¿Sí? También nos arroja la media, que es 68.64, la desviación estándar 3.020 y el número de datos, que son 40. El siguiente ejemplo dice que capturemos el peso en libras. Bien, aquí tenemos el peso. Entonces nos vamos a ir a gráficas, histograma, con ajuste de campana de Gauss, le damos a aceptar, damos doble clic en peso y histograma, peso, le damos a aceptar. Automáticamente Minitab nos arrojó nuestro histograma en peso. Ok, vamos a seleccionar las barras y le vamos a agregar las etiquetas. Aceptar. Ok, como podemos observar, ya están los datos 1, 4, 7, 9, 8, 5, 4, 1, 1. Bien, recordemos que en el eje X nos está dando el peso y en el eje Y la frecuencia. Si pasamos el cursor por cada barra, podemos observar que el límite inferior es de 112.5 y el límite superior es de 127.5. El segundo intervalo nos muestra un límite inferior de 127.5 y un límite superior de 142.5. Tercer intervalo nos muestra un límite inferior de 142.5 y 157.5. Recordemos que la clase o el punto medio es el valor que se encuentra entre el límite superior, entre la suma del límite superior más la suma del límite inferior entre 2. En este caso, si sumamos 127.5 más
12.5, y si lo dividimos entre 2 nos da un punto medio de 120. Como podemos observar, también nos muestra la media, que es de 172.6, la desviación estándar 26.33 y el número de datos, que son 40. El siguiente ejemplo nos dice que capturemos el pulso. Vamos a ver, pulso de hombres. Vamos a gráficas, histograma, con ajuste de campana de Gauss, aceptar. Le damos clic a pulso de hombres, etiquetas, histograma, pulso de hombres. Le damos aceptar y aceptar. Automáticamente nos arroja los datos Minitab. Entonces seleccionamos las barras y agregamos una etiqueta a los datos. Aceptar. Como podemos observar, tenemos 6, 7, 20, 29, 31, 39, 40 datos. Son nuestros 40 datos. El eje X representa el pulso y el eje Y la frecuencia. Podemos observar que tenemos un intervalo de 52.5 como mínimo, el límite superior mínimo de 52.5, límite superior de 57.5. El siguiente límite 57.5 y límite superior 52.5, y así sucesivamente. También nos muestra una media de 69.4 y una desviación estándar de 11.30 y la suma de los 40 datos. El siguiente ejemplo dice que capturemos el índice de masa corporal. Bien, vamos a ir a gráficas, histograma, con ajuste en campana de Gauss, y seleccionamos, lo etiquetamos, le ponemos IMC. Vamos a aceptar. Ok, podemos observar nuestra media, que es de 26, nuestra desviación estándar, que es de 3.431, y nuestros números de datos. Vamos a agregar los datos a las etiquetas, aceptar, y tenemos nuestros datos. Ok, tenemos un límite inferior de 19 y un límite superior de 21. Recordemos que aquí nos está dando los puntos medios de cada intervalo. En el siguiente ejemplo nos pide que realicemos un histograma de SIN, que es la circunferencia de la cintura, de MUS, que es la longitud del músculo, del codo, que es la anchura del codo, de la muñeca, que es la anchura de la muñeca, y BRA, que es la circunferencia del brazo. Nos vamos a ir a Minitab,
aquí ya tenemos los 40 datos capturados y nos vamos a ir a gráficas, histograma, un histograma con un ajuste de campana de Gauss, y vamos a seleccionar nuestro primer ejercicio. Le ponemos histograma de cintura. Le damos a aceptar y aceptar. Bien, aquí automáticamente Minitab ya nos dio los datos. Vamos a poner, vamos a agregar etiquetas a los datos. Ok, aquí ya tenemos nuestras etiquetas, son 9, 11 y 7, son 18, 25, 30, 40 datos. Son nuestros 40 datos. Si pasamos el cursor por cada intervalo, nos dice que el límite inferior es de 74 y el límite superior de 88. El segundo intervalo nos muestra que el límite inferior es de 78 y el límite superior de 78. En el tercer intervalo nos dice que hay un intervalo, que hay un límite inferior de 82 y un límite superior de 86, y así sucesivamente. Podemos observar que la media es de 91.27, la desviación estándar de 9.88 y el número de datos que son 40. El siguiente ejemplo nos dice la diapositiva, dice que realizamos un histograma de la longitud del muslo. Bien, aquí ya tenemos nuestros 40 datos capturados. Nos vamos a gráficas, histograma con ajuste de campana de Gauss. Le damos a aceptar, seleccionamos MUS y renombramos, ponemos, le damos a aceptar, vamos a colocar, agregar las etiquetas en los datos. Son 1, 2, 3, son 4, 9, 16, 18, 26, 30, 34, 40 datos. Bien, aquí el histograma nos muestra una curva normal, nos muestra también la media, que es de 42.57, la desviación estándar, que es de 2.90, y el número de datos, que es 40. En el eje X podemos observar la medida del músculo. Si pasamos el cursor por las barras, nos da un límite inferior de 36.5 y un límite superior de 37.5. El siguiente nos da un valor mínimo, un límite mínimo de 37.5
y 38.5 como límite máximo, y así sucesivamente. El siguiente ejemplo vamos a obtener la anchura del codo en centímetros. Nos vamos a gráficas, histograma, con ajuste de campana de Gauss, aceptar. Seleccionamos codo y reetiquetamos. Ok. Le damos a aceptar y aceptar. Como podemos observar, el Minitab nos arrojó nuestro histograma con una campana, una curva normal. Vamos a ir a agregar etiquetas, aceptar, y podemos observar que nos dio los valores, que en total son 40. Ok, el límite inferior de 6.3 y límite superior de 6.6. El segundo intervalo nos muestra un límite inferior de 6.6 y un límite superior de 8.8, y así sucesivamente. También nos da la media, que es 7.2, la desviación estándar 0.4 y el número de datos, que son 40. El siguiente ejemplo dice: anchura de la muñeca en centímetros. Nos vamos a ir, aquí ya tenemos capturados nuestros 40 datos de la muñeca. Vamos a ir a gráficas, histograma, con ajuste de campana de Gauss, aceptar, y damos doble clic, etiqueta, le vamos a poner MUN, vamos a aceptar, y tenemos nuestro histograma con una curva normal. Vamos a agregar una etiqueta, aceptar, y tenemos nuestros 40 datos. Ok, tenemos un límite inferior de 5.1 y un límite superior de 5.3. En el segundo intervalo tenemos un límite inferior de 5.3 y un límite superior de 5.5, y así sucesivamente. También la tabla nos muestra una media de 5.8, una desviación estándar de 0.35 y nuestros 40 datos. Nuestro último ejemplo nos dice que obtengamos la medida del brazo. Vamos a gráficas, histograma, aceptar, hagamos hembra, aceptar, y nos muestra nuestro histograma. Le damos a agregar etiquetas, aceptar, tenemos nuestros datos, nos muestra una media de 32.32, 2.9 como desviación estándar y nuestros 40 datos. Límite, tenemos un límite inferior de 32.3 y un límite superior de 2.9. Vamos a empezar con el siguiente tema: gráfica de ojiva. Definición: es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas
y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Bien, aquí ya tenemos nuestros datos, fronteras de clase 59.5, 69.5, 79.5, 89.5. De 59.5 a 69.5 comprende 12 datos. De 69.5 al 79.5 comprende 14 datos y así sucesivamente. Vamos a graficar. Vamos a gráfica, histograma, es gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla. ¿Sí? Simple, aceptar, y donde dice variable de gráficas, ¿Sí? Vamos a poner frecuencia. Donde dice variable categórica, vamos a colocar frontera de clases. Bien, vamos a opciones de gráfica, predeterminado y acumular Y en eje X. Y vamos a gráfica de ojiva, pulso de mujeres. Pulso de mujeres. Aceptar. Mostrar datos, barras, símbolos y línea de conexión. Aceptar. Aceptar. Bien, aquí la Minitab ya nos arrojó nuestros datos. Vamos a ir a barras y vamos a agregar datos. Aceptar. Bien, ya tenemos nuestros datos. Como dice la definición, dice que sirve para determinar el número de valores que se presentan que se ubican por debajo de algún valor específico. Vamos a ver. Entonces podemos decir que por debajo de 69.5 encontramos 12 valores. Por debajo de 79.5 encontramos 26 valores. Por debajo de 89.5 encontramos 37 valores. Por debajo de 99.5 encontramos 38 valores. Y así sucesivamente. El siguiente ejemplo nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir una gráfica ojiva con estos datos. Bien, aquí ya tengo los datos que se ocupan para construir una gráfica ojiva. Entonces nos vamos a ir a gráficas, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, vamos a aceptar. Donde dice frecuencia vamos a colocar la frecuencia 1 y donde dice variable categórica vamos a colocar la frontera de clase número 1. Ok, le vamos a poner pulso de hombres. Aceptar. Ok. Opciones de datos, predeterminado, acumular Y en eje X, mostrar datos, barras, símbolos, línea de conexión, aceptar, y le damos aceptar. Aquí Minitab ya nos arrojó nuestra gráfica de ojiva.
Vamos a agregar los datos, agregar etiquetas, aceptar. Ok, vamos a volver a leer la definición. Dice que sirve para determinar el número de valores que se encuentran o se ubican por debajo de algún valor específico. Como podemos observar, por debajo de 69.5 encontramos 6 datos. Por debajo de 79.5 encontramos 20 datos. Por debajo de 89.5 encontramos 23 datos. Y así sucesivamente. En este tema vamos a definir lo que es una gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Por ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Ok, nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos capturados los datos. Nos vamos a gráficas, gráfica de puntos, simple, aceptar. Que seleccionamos pulso de mujeres, le damos a aceptar y automáticamente Minitab nos da la gráfica de puntos. Como podemos observar, son intervalos de 9, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117. Cada punto nos indica, por ejemplo, el primer punto dice que se encuentra entre el límite inferior 59 y límite superior 60 y lo encontramos en la fila 4. Por ejemplo, este punto se encuentra entre los límites 67.5 y 68.5 y lo encontramos en la fila 10 y así sucesivamente. El siguiente ejercicio dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Ok, ya tenemos capturados los datos. Nos vamos a gráfica, gráfica de puntos, simple, aceptar. Seleccionamos pulsos de hombres y gráfica de puntos, pulso de hombres. Ok, le damos a aceptar y aceptar. Bien, automáticamente Minitab nos arrojó los datos y son intervalos de 6, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 y cada punto nos dice que se encuentra entre el límite inferior 55.5 y límite superior 56.5 y lo encontramos en la fila 4. Por ejemplo, este punto se encuentra en el límite 59.5 y 60.5 y lo encontramos en la fila 16. Por ejemplo, este punto se encuentra entre los límites 67.5 y 68.5 y lo encontramos en la fila 6. Por ejemplo, este punto se encuentra entre los límites 95.5 y 96.5 y lo encontramos en la fila 21.